Burt Lancaster, nacido como Burton Stephen Lancaster, nació el 2 de noviembre de 1913 en Manhattan, Nueva York, en un barrio obrero del este de Harlem. Creció en una familia irlandesa donde las comidas frugales y los tiempos difíciles eran habituales. Su padre, cartero, y su madre, dedicada ama de casa, le inculcaron tenacidad y un espíritu indomable. Desde pequeño, Lancaster mostró una energía feroz, corriendo por las calles adoquinadas, jugando juegos callejeros con sus amigos y soñando con una vida más allá de los estrechos muros de los barrios bajos. Pero su infancia no fue solo despreocupada. Las dificultades económicas y la dureza de su entorno lo moldearon como un hombre fuerte, siempre dispuesto a afrontar los retos. Antes de convertirse en estrella de cine, Lancaster fue artista de circo, una profesión que requería resistencia, valentía y un espíritu de acero. A los 20 años, se unió a un circo y realizó acrobacias, desde columpiarse en el aire hasta saltar a través de aros de fuego. Estos años no solo lo ayudaron a desarrollarse físicamente, sino que también le dieron una confianza única que más tarde se convertiría en su sello distintivo en la gran pantalla. Sin embargo, una lesión mientras actuaba lo obligó a abandonar el circo, abriendo un camino inesperado que lo llevó a Hollywood. Fue descubierto en una audición casual, y su primer papel en The Killers, de 1946, lo catapultó al estrellato. Este dramático film negro no solo introdujo un nuevo talento, sino que también definió la imagen de Lancaster, un hombre poderoso y misterioso con una mirada penetrante capaz de contar historias sin palabras. La carrera de Lancaster abarcó más de 4 décadas, con más de 70 películas, desde películas de acción como The Crimson Pirate hasta dramas profundos como Birman of Alcatraz y Atlantic City. Ganó el premio de la Academia al Mejor Actor por su actuación en El Mer Gantry, de 1960, un papel que capturó la complejidad de un predicador ambicioso pero conflictuado. Además de actor, Lancaster fue también un productor pionero, cofundando la productora Edge Hill Lancaster, que produjo películas pioneras como Marty, ganadora del premio de la Academia a la Mejor Película en 1955. La compañía no solo trajo éxito comercial, sino que también allanó el camino para futuros cineastas independientes. Pero Lancaster fue más que una estrella de Hollywood. Fue un hombre de intensas pasiones, desde la literatura clásica hasta la filosofía, desde el movimiento por los derechos civiles hasta los problemas sociales. Abogó abiertamente por la igualdad racial y se opuso al Comité de Actividades Antiamericanas de la Cámara de Representantes durante la caza de brujas, incluso cuando esto significaba verse amenazado y aislado. Su personalidad enérgica, a veces rebelde, le valió tanto admiración como críticas. Nunca tuvo miedo de defender sus creencias, incluso si el precio a pagar eran oportunidades perdidas en su carrera. De un niño pobre en East Harlem a un ícono mundial, la trayectoria de Lancaster es una historia de talento, determinación, errores y heridas que nunca sanan. A pesar de ser una estrella admirada por millones, Lancaster guardaba un profundo secreto: la sensación de no pertenecer al glamuroso mundo de Hollywood y una persistente inseguridad sobre su propia valía. Nacido en una familia de clase trabajadora, creció con una clara percepción de la distancia que lo separaba de la clase alta. Al entrar en Hollywood, a pesar de su gran éxito, seguía sintiéndose un extraño, alguien que no encajaba del todo en el opulento mundo de las fiestas y las luces del escenario. En una ocasión, le contó a un amigo cercano que, a pesar de su ascenso a la fama, siempre se preguntaba si realmente la merecía o si era solo producto de una apariencia impresionante y oportunidades afortunadas. Este secreto residía no solo en su inseguridad sobre sus orígenes, sino también en sus profundas dudas sobre su talento. Lancaster a menudo se cuestionaba si era realmente un gran actor o si solo interpretaba un papel que el mundo esperaba de él. En sus momentos de soledad, sentía que vivía una vida falsa, ocultando sus inseguridades tras una sonrisa radiante y una confianza que el público adoraba. Una vez dijo que cada vez que pisaba un set de rodaje, llevaba consigo un miedo secreto: que un día la gente se diera cuenta de que no era tan bueno como creían. Este miedo lo convirtió en un trabajador incansable, siempre buscando superarse con cada papel. Este secreto influyó profundamente en la forma en que Lancaster abordaba su trabajo. A menudo elegía papeles complejos y conflictivos,
como si intentara descubrirse a sí mismo. En El dulce aroma del éxito, interpretó a J.J. Unsecker, un periodista poderoso pero despiadado, un personaje que reflejaba los rincones oscuros de su propia alma a los que temía. También era muy exigente consigo mismo en el set, requiriendo a menudo múltiples repeticiones para alcanzar la perfección. Quienes trabajaron con él decían que pasaba horas analizando una escena, no porque el director se lo pidiera, sino porque no estaba satisfecho consigo mismo. Este secreto hizo de Lancaster una persona más introspectiva de lo que el público veía, y fue parte integral de su trayectoria, de artista de circo desconocido a leyenda del cine. El mayor dolor de Lancaster en la vida fue la ruptura de sus relaciones familiares, especialmente con sus hijos. Se casó 3 veces, pero los 2 primeros terminaron con dolor, dejando heridas que nunca sanaron. Su primer matrimonio con June Ernst se produjo cuando era joven y luchaba por sobrevivir en el circo. Se conocieron en un circo, donde June trabajaba como asistente. Su amor floreció rápidamente, pero sus vidas precarias y sus diferentes objetivos los llevaron a separarse después de más de una década. June deseaba una vida estable, mientras que Lancaster anhelaba una carrera más importante. La separación, aunque no fue especialmente pública, le hizo comprender que el amor a veces no es suficiente para superar profundas diferencias. Su segundo matrimonio con Norma Anderson duró más, de 1946 a 1969, y tuvo 5 hijos: Bill, Susan, Joanna, Sigley y Jimmy. Norma fue una mujer paciente que acompañó a Lancaster en su ascenso al estrellato. Se conocieron en una fiesta en Nueva York, y Norma se sintió atraída por su confianza y energía. Los primeros años de su matrimonio estuvieron llenos de alegría, pero la ajetreada carrera de Lancaster, con sus largos viajes y las presiones de la fama, lo convirtieron en un padre distante. Rara vez estaba en casa, y cuando regresaba, solía estar cansado e irritable. Sus hijos crecieron con un padre famoso pero distante, al que solo conocían por películas o artículos periodísticos. En particular, la relación de Lancaster con su hijo menor, Jimmy, fue la fuente de su mayor sufrimiento. Jimmy padecía esquizofrenia, una enfermedad que le dificultaba afrontar la vida. Lancaster, a pesar de amar profundamente a su hijo, se sentía impotente al no poder ayudarlo a superar sus dificultades psicológicas. Pasó mucho tiempo buscando médicos y tratamientos, pero la enfermedad de Jimmy se agravaba cada vez más. Cuando veía a Jimmy en el hospital, Lancaster solía sentarse en silencio, sosteniéndole la mano, con una mirada de dolor. En una ocasión, le contó a un amigo que cada vez que veía a Jimmy luchar contra la enfermedad, sentía que se le partía el corazón. Esta tristeza se agudizó aún más cuando Lancaster se dio cuenta de que, a pesar de su gran éxito profesional, había sacrificado demasiado por la fama y no podía compensar los años perdidos con su familia. En una ocasión, en un momento excepcional, dijo: «Conquisté Hollywood, pero no pude conquistar el corazón de mis hijos». Este arrepentimiento lo atormentó el resto de su vida, convirtiéndose en una herida que nunca sanó. Burt Lancaster falleció el 20 de octubre de 1994, por lo que no hay información sobre su estado de salud actual. Sin embargo, en sus últimos años, su salud se deterioró gravemente, marcando un periodo triste y difícil en su vida. En 1980, sufrió su primer derrame cerebral, un evento que lo obligó a enfrentar sus limitaciones físicas por primera vez. Antes de eso, Lancaster siempre se había enorgullecido de su extraordinaria fuerza física, perfeccionada durante sus años de trabajo en circo y como especialista en cine. Pero el derrame lo cambió todo. Tuvo que pasar meses recuperándose, y aunque regresó al trabajo, ya no estaba en su mejor momento. Sus amigos cercanos comentaban que se volvió más silencioso, reflexionando a menudo sobre su vida. Para 1990, un segundo derrame cerebral devastó su salud, dejándolo casi sin poder hablar ni caminar. El hombre, antes conocido por su dinamismo y carisma, ahora estaba atrapado en su propio cuerpo, dependiente del cuidado de otros. Usaba silla de ruedas y se comunicaba con gestos sencillos, lo que lo dejaba con una sensación de impotencia y dolor. Quienes trabajaron con él comentaron que la mirada de Lancaster seguía siendo aguda,
pero ahora reflejaba una profunda tristeza, como si intentara expresar algo que no podía decir. En sus últimos años, Lancaster vivió en un apartamento en Century City, Los Ángeles, con su tercera esposa, Susan Martin, quien lo amaba profundamente. Susan era una mujer amable que lo cuidó con paciencia durante sus días difíciles. Su estilo de vida era ahora muy sencillo, casi aislado del mundo exterior. Dedicaba tiempo a la lectura, especialmente a las obras de Shakespeare y Dostoyevsky, que amaba desde su juventud. También repasaba sus películas antiguas, a veces sonriendo al recordar sus días en el set, pero también sumido en profundas reflexiones al recordar las oportunidades perdidas. Susan contaba que a menudo se sentaba junto a la ventana durante horas, contemplando la ciudad de Los Ángeles con una expresión de arrepentimiento en el rostro. El dolor por su familia, especialmente la relación con sus hijos, y su carrera inconclusa lo volvían aún más silencioso. Su vida en sus últimos años contrastaba desgarradoramente con la imagen de héroe que el público conocía. Aunque era apreciado por su talento y dedicación, Lancaster no fue inmune a los escándalos tanto en su carrera como en su vida personal. Uno de los incidentes más famosos fue su tensa relación con el director Robert Siodmak durante el rodaje de The Killers. Esta película marcó un punto de inflexión en la carrera de Lancaster, pero tras bambalinas estuvo llena de turbulencias. Con su personalidad fuerte y a veces testaruda, Lancaster solía discutir con Siodmak sobre su estilo interpretativo. Él quería aportar profundidad psicológica al personaje, mientras que Siodmak prefería el ritmo acelerado del cine negro. Estas discusiones a veces paralizaban a todo el equipo, y algunos miembros del equipo comentaron que Lancaster podía enfadarse si sentía que sus opiniones no eran respetadas. Aunque la película fue un gran éxito, estas historias tras bambalinas hicieron que algunos productores desconfiaran de trabajar con él en los primeros años de su carrera. En su vida personal, se rumoreaba que Lancaster había tenido varias aventuras extramatrimoniales, especialmente durante su matrimonio con Norma Anderson. Algunos tabloides de la época informaron que mantuvo romances con actrices famosas como Deborah Kerr, quien protagonizó con él De aquí a la eternidad, y Shelley Winters, una amiga cercana. Estos rumores, aunque infundados, perjudicaron a Norma y contribuyeron a la ruptura de su matrimonio. Lancaster nunca respondió públicamente a estos rumores, pero sus allegados dijeron que se sintió herido por el escrutinio público de sus historias personales. En una ocasión, le dijo a un amigo que nunca quiso hacerle daño a Norma, pero la presión de la fama y el atractivo de Hollywood lo llevaron a cometer errores. Otro escándalo involucró la postura política de Lancaster. Partidario de los movimientos liberal y de derechos civiles, se opuso abiertamente al Comité de Actividades Antiamericanas de la Cámara de Representantes durante la caza de brujas de la década de 1950. Participó en protestas y financió organizaciones que luchaban contra la represión política, lo que llevó a su inclusión extraoficial en la lista negra de Hollywood. Varios proyectos importantes que se le habían planteado fueron cancelados y enfrentó amenazas de grupos conservadores. Aunque nunca se disculpó ni se retractó, su firmeza generó controversia y lo mantuvo aislado durante periodos. Algunos críticos de la época lo tildaron de rebelde, mientras que sus partidarios lo vieron como un héroe. Además, su productora, Edghill Lancaster, se vio envuelta en una polémica financiera. A pesar del éxito con Marty, la compañía fracasó en varios proyectos ambiciosos como El discípulo del diablo. Las dificultades financieras dieron lugar a acusaciones de mala gestión, y la relación entre Lancaster y sus socios, especialmente Harold Hecht, se tensó. Algunos informes de la época sugerían que Lancaster era demasiado autoritario en sus decisiones de producción, lo que dejó a la compañía en una situación desesperada. Sin embargo, nunca abandonó su ambición de hacer películas independientes, y estos reveses solo lo afianzaron en proyectos con un sello personal. El mayor dolor que Lancaster sintió fue la profunda soledad que experimentó en sus últimos años, especialmente después de un segundo derrame cerebral en 1990. Su salud deteriorada le privó de la capacidad de socializar y participar en actividades, dejándolo aislado del mundo exterior. Anteriormente, Lancaster había sido el centro de atención, con fiestas, entrevistas y largas jornadas en el set de rodaje.
Pero ahora solo le quedaban momentos de tranquilidad en el apartamento de Century City que compartía con Susan Martin. En una ocasión le dijo a Susan que se sentía como un extraño en su propia historia, como si el mundo hubiera seguido adelante sin él. Los cambios en Hollywood solo profundizaron su sensación de abandono. En las décadas de 1980 y 1990, la industria cinematográfica presenció el auge de jóvenes estrellas y películas altamente comercializadas. Los valores artísticos que Lancaster había apreciado, como el enfoque en la historia humana y la profundidad psicológica, parecían estar perdiendo su prioridad. Veía nuevas películas y negaba con la cabeza, sintiendo que carecían del alma que buscaba en el cine. Amigos cercanos dicen que una vez dijo, Hollywood es un lugar diferente ahora, no el que conocía. A esto se sumaban los arrepentimientos por su familia, especialmente por su relación con sus hijos, lo que hacía que Lancaster se sintiera cada vez más aislado del mundo. Le rompía el corazón darse cuenta de que no podía enmendar los errores del pasado, especialmente con su hijo Jimmy. Cuando intentaba contactar con sus hijos, a menudo recibía respuestas educadas pero distintas.